En el caso de Duverger, pues él se ubica, pues publicado por una editorial como el Fondo de Cultura, etcétera, pues se ubica en el terreno de la academia, en el terreno científico, pero con planteamientos que pues ya conocíamos desde antes en algunas sectas que andan por ahí en el internet también haciendo su propaganda. Entonces dice Duverger: el sacrificio no es el fruto de alguna barbarie inhumana y gratuita. Es esencialmente tecnología. O sea, el sacrificio humano es esencialmente tecnología. Y hay caray, ¿no? Hay uno en esa parte del texto, página 113, después de que antes ha dicho otra cosa, pues allá a mitad del libro uno se queda, ahora es tecnología. Ok. Él dice, esto puede sonar extraño, pero hoy en día destruimos la estabilidad de ciertos elementos para provocar una liberación de energía nuclear. Al descubrir que la ruptura de un núcleo atómico libera una parte de las energías que se concentraban en mantener la unión, ¿no ha revelado la física moderna el espíritu secreto del sacrificio? Fantástico, ¿no? O sea, yo creo que Duverger aquí sí nos asombra, porque justamente da en el clavo. Él explica cuál es el impulso del sacrificio, ¿sí? Asunto que en la teoría del sacrificio pues se han jalado de los pelos, ¿no? Y Freud habló de unas pulsiones que vienen del inconsciente, instintuales, cosas que ha sido muy debatida por la psicología. Es decir, ¿cuál es el impulso? René Girard habla de la violencia, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es el impulso que hace que el sacrificio, que una sociedad practique el sacrificio humano, el sacrificio sangriento? Pues Duverger lo explica muy claramente aquí. Hay que saber un poquito de física atómica. Yo traté, pero me encontré con unas fórmulas y dije, no, creo que por ese camino estoy perdida. No puedo competir con Duverger. Supongo que él sí le entró más a la física atómica. En el libro no se nota, pero supongo que sí tenía idea de lo que estaba diciendo, ¿sí? En fin, a ver. Él dice, por ejemplo, la ruptura del átomo muestra el poder humano sobre el elemento y puede canalizar las fuerzas de la disgregación. Y por eso Duverger se pregunta, ¿y el cuchillo del sacrificio no desempeña en la sociedad azteca la misma función que el reactor atómico o el acelerador de partículas de nuestras sociedades contemporáneas? ¿Sí? Es la clave. Entonces él dice, el sacrificio humano estaba motivado por el miedo a la muerte, pero organizado en forma racional y social. Pues siendo esta la gran tesis del libro, la tesis central del libro, el libro cae igualmente en un gran anacronismo, y es que Duverger utiliza un esquema muy atractivo en los años 70 y busca así como una especie de radar a quienes se lo aplicamos. Pues a los que menos se sabe, que son los aztecas, se lo aplicamos a los aztecas y ya. Y es increíble porque un poco llega pues a una cierta locura. Dice, es notabilísimo, cita textual, textual, estoy un poco cifrando, pero esto está en la página 38. Es notabilísimo que los aztecas, por su parte, hayan cifrado también ellos ese umbral de la existencia del tiempo en 260 años, ¿no?
un múltiplo de 52. Y los físicos occidentales nos enseñan, hoy en día, 4 siglos después, que alrededor de 260 partículas, que cuando llega el núcleo a 260 partículas, ya no posee más que una estabilidad infinitesimal. Y entonces dice Duverger, ahí se entiende por qué el fin del mundo, el fin del ciclo azteca, realmente traería consigo la desintegración del mundo y el fin del mundo. O sea, yo creo que para fundar una secta es ampliamente útil. Bueno, si bien no tenemos datos de que los aztecas emplearan el método experimental para llegar a estas conclusiones, es posible aceptar que intuyeran el gasto y la necesidad de ahorro energético por medio de intuiciones, observaciones y percepciones. En ese punto yo no diría nada. Al conocimiento se puede llegar por muchos caminos, ¿no? Y hay sociedades que pues, llegan con plantas medicinales o con otras formas a resultados. Esto yo no lo discuto. El problema es que Duverger no se da cuenta que si esto es así, toda la vida azteca tendría que estar estructurada de esa manera y no lo está. No hay pruebas. Insisto, Duverger lo que hace es partir de un prejuicio, de un juicio, de un esquema de la física occidental actual y lo acomoda a los hechos igual que hace en otros textos. Bien, la fuente, ay, ¿estoy bien de tiempo? ¿Sí? A ver, la fuente que más emplea Duverger, tanto en La flor del letal como en la conversión de los indios, es Sagún. Él repite varias veces que Sagún es un antropólogo, etnólogo, o sea, le asigna pues toda una calificación que de ninguna manera Sagún tiene. Sobre esto creo que va a haber otras comunicaciones, en fin, no me meto mucho al asunto, pero sí es digno de resaltar, como decía al principio, la excesiva confianza que Duverger le tiene a Sagún. En la conversión de los indios hace unos elogios verdaderamente inadecuados, insostenibles sobre los frailes franciscanos. Yo no tengo nada contra los frailes franciscanos, pero en el siglo XVI no pudieron ver bien, simplemente porque nadie podía ver bien, porque no había un interés de conocer al otro, y menos, como sostiene reiterativamente Duverger, que los franciscanos tenían la voluntad de comprender al otro. Por favor, si hoy no tenemos esa voluntad, pues hace 5 siglos menos había, ni sabemos cómo es. Hoy justamente empieza a abrirse la metodología para la comprensión del otro. Bueno, pues en el siglo XVI es muy loco y más bien es una propaganda de los mismos franciscanos o del mismo clero el suponer que llegaron a comprender al otro y a defender al indio, una defensa que empezó con la destrucción de toda esa cultura, ayudada por la gran mortandad que se registra en el 16, ¿sí? Entonces, ¿qué queda? ¿No? Para cuando los informantes de Sagún hablan, el mundo ya está completamente desintegrado. Las 3 partes de la obra de Duverger son las siguientes. Una primera parte de La flor letal, me refiero, una primera parte es la concepción del mundo azteca,
la segunda es la economía doméstica y la segunda es la economía religiosa. Como digo, su fuente principal es el Códice Florentino, a veces usa otros códices, que en el caso azteca son posthispánicos, y algunas veces utiliza escasas crónicas de soldados y de otros religiosos españoles. Las fuentes arqueológicas que nos podrían dar más luz no las toma en cuenta, y pues Sahagún es prácticamente su fuente más importante. La idea es que en la primera parte Duverger habla del mito de la creación entre los aztecas, o sea, la leyenda de los soles. Y no se da cuenta de todas las interpolaciones cristianas. Justamente lo que yo alcancé a escuchar ayer de Guy Rosat y de la reseña que se hizo de la obra de Nora Jiménez, justamente Duverger, entre otras carencias, no se ha aproximado al estudio de la retórica, del discurso de las crónicas españolas, para darse cuenta que la descripción del mundo prehispánico, hay ciertos momentos en que se interrumpe, parece que no, pero se interrumpe, y ahí se interpolan, se incrustan. A mí me gusta mucho para eso decir, hay una inoculación de asuntos cristianos. ¿Por qué? Porque una de las estrategias archisabidas del cristianismo en la conversión de los pueblos es precisamente tomar aquello que no es contradictorio con la religión cristiana. Entonces, ¿quién sabe qué había en la leyenda de los soles que los cristianos pueden dejar ciertamente el relato indígena tocado, pero de pronto dicen, no, aquí nos conviene meter algo bíblico, y entonces allá les va? Y entonces en la leyenda de pronto aparece el hecho de que en el cuarto sol, después del diluvio, la pareja salvada es por un dios, o sea, ya son monoteístas acá de pronto los aztecas. Ay, God, no. Según Sahagún, pero Duverger no lo critica, y Titlacahuan y Tezcatlipoca quisieron comerse un pescado, fruto prohibido, y encender un fuego, mito de Prometeo. El hombre y la mujer desencadenaron la cólera de los dioses. Ahí ya son dioses, ya no fue un dios, ya fueron varios. Ay, caray. Bueno, y entonces Tezcatlipoca les cortó los pescuezos y les remendó la cabeza en su nalga, seguramente, y se incorpora aquí una estatuilla de esas que tienen unos cráneos, ¿no? Y con la que se volvieron perros. O sea, Adán y Eva, un poco distorsionados, ahí están, en la leyenda de los soles, que recuperan y reproducen antropólogos hasta el cansancio, y que Duverger no se la cuestionó, pero pues si su tema es el sacrificio, podía haberlo hecho. Bien, y luego viene otra pareja, Tonatiuh el Sol y Tlaltecutli, el señor de la tierra, que en realidad es una madre nutricia, y que los antropólogos y arqueólogos todavía no se ponen de acuerdo, ¿es dios, es diosa o es las dos cosas? Claro, si pensáramos que hay un problema de orden matrilineal, sí nos checarían las diosas madres, pero como no lo queremos reflexionar así, pues entonces la interpretación patriarcal cristiana se impone sobre la propia arqueología. Está encubierta por estas crónicas españolas, ¿sí? O sea, la propia arqueología está completamente oscurecida principalmente por Sahagún, desde mi punto de vista, y lo podemos discutir.
Pero pues enseguida, para aceptar este trabajo de inmersión que hacen los cristianos en los relatos indígenas, el sol devora a sus hijos. Qué casualidad, ¿no? Es como Urano y los sacrificios humanos en la Grecia antigua, porque además el mito de Urano es el típico mito que los españoles recuerdan como el estereotípico de los sacrificios humanos. Y así podríamos ir con una serie de críticas. Otra cuestión muy importante pues es toda su aceptación acrítica de los Huehuetlatoli, en donde en realidad Sahagún hace un intento de adaptar el catecismo cristiano, sobre todo los 10 mandamientos, inocularlo en la mentalidad prehispánica. Y si nosotros revisamos los Huehuetlatoli, hija mía, cuida tu virginidad porque es lo más valioso, y hijo mío, mantente casto, y todas las recomendaciones de que no peques de la carne y tal, que es absolutamente y totalmente cristiano. Entonces los Huehuetlatoli pues son, pero tanto en la conversión de los indios como en la flor letal, Duverger los toma acríticamente. Por último, como ya en la discusión pues podemos ahondar en más cuestiones, quiero decir que no hubiera estado mal que Duverger le hubiera echado un ojo a la teoría del sacrificio y a la historia de las religiones y el concepto de sacrificio. Para empezar, no tiene idea de lo que es un sacrificio. Habla de sacrificio ritual, se confunde, de pronto dice que es una ofrenda. Esto está muy generalizado en la antropología. Ofrenda ritual y sacrificio ritual no es lo mismo, las ofrendas son parte del sacrificio. Y hay una cosa muy elemental: el sacrificio no es solamente el acto de destruir a la víctima, ese es un momento del proceso sacrificial. El sacrificio empieza con los ayunos, ahí empieza el proceso del sacrificio y termina con el banquete ritual. Entonces, me temo que la antropología mexicana, y no solo Duverger, sino en general la antropología mexicana, sí debería ponerse a reflexionar un poco más en qué es el sacrificio y qué son los sacrificios humanos. Y obviamente insostenible es el estereotipo del sacrificio humano. Lo ponen en una piedra, le sacan el corazón y lo repiten todos los cronistas repiten el estereotipo del sacrificio, porque es el que en Europa aceptan como imagen del sacrificio, como cliché, ¿sí? Cuando el sacrificio es un proceso que es imprescindible. No hay religión sin sacrificio por una simple razón: sacrificio es hacer sacro, es sacralizar, no es matar a nadie ni asesinar a nadie, es sacralizar. Y el proceso de sacralización empieza con los ayunos o las flagelaciones o las oraciones, dependiendo, y termina en otro punto. La danza, la música forma parte de eso. Por eso digo, el sacrificio es central y hay que ver a una sociedad sacrificial integrada en ese sentido. Ahora, si las sociedades prehispánicas son profundamente religiosas, como lo fueron todas las sociedades premodernas y como lo es la sociedad moderna, y hasta nuestros días hay unas formas religiosas muy importantes, entonces tenemos que hablar de una sociedad sacrificial. ¿Y qué significa eso? Significa, ya para terminar, que no se puede tomar a Sahagún como fuente. ¿Por qué? Porque
Sahagún no nos habla de cosas que son fundamentales. Por ejemplo, cómo tributaban, a quién tributaban, cómo eran las relaciones de trabajo, cómo eran las relaciones sexuales. Se horroriza entre la homosexualidad, se horroriza entre el adulterio, la prostitución. Bueno, todas las cosas que Sahagún hace, pues no tienen nada que ver con lo científico, tiene que ver con la conversión. Pero bueno, van a hablar de esto más adelante, perdón que me haya extendido, no pude calcular bien mis tiempos, pero muchas gracias.